Lord Mountbatten y su esposa fueron la pareja de poder más grande de Inglaterra. Sin embargo, el archivo del FBI sobre ellos contenía secretos explosivos. Los periódicos informaban sobre las constantes aventuras del matrimonio, pero los archivos revelaban que sus depravaciones iban mucho más allá de eso. Los Battenberg eran una destacada familia británica, parientes cercanos de la familia real. El príncipe Louis nació en 1900, segundo primo del rey Jorge V, lo que ilustraba su enorme privilegio desde el nacimiento. En su bautizo, sus padres eligieron como padrinos a miembros de la realeza europea de más alto rango. Su madrina fue la reina Victoria, su bisabuela materna. Su padrino fue su segundo primo, el zar Nicolás II de Rusia, quien terminaría siendo el último monarca reinante de la Rusia zarista antes de la Revolución. Durante su infancia, Louis visitó Rusia con frecuencia, volviéndose íntimamente familiar con la familia imperial. El joven terminó enamorándose de su prima, la gran duquesa María, y sus sentimientos románticos duraron toda su vida. Conservó una fotografía de ella en su mesita de noche hasta sus últimos días. Louis no socializaba mucho fuera de su círculo familiar. De hecho, fue educado en casa durante los primeros 10 años de su vida, una práctica común entre los miembros de la realeza. A los 10 años ingresó en el prestigioso internado Lockers Park antes de asistir al Royal Naval College unas semanas antes de cumplir 13 años. Pero con las tensiones crecientes en Europa, su apellido se volvió una carga. Ante el aumento del nacionalismo británico y el sentimiento antigermano como resultado de la Primera Guerra Mundial, el rey Jorge V cambió oficialmente el nombre de la familia real británica de la casa de Saxe-Coburg y Gotha a Windsor. Los parientes con nombres alemanes siguieron el ejemplo y Battenberg se convirtió en el anglicizado Mountbatten. Louis se alistó en la Marina Real a los 16 años, ocupando un puesto como guardiamarina en el crucero de batalla HMS Lion. El joven Lord presenció acción real en agosto de 1916 cuando el crucero se vio envuelto en una batalla naval. Fue transferido al HMS Queen Elizabeth hacia el final de la guerra, pero mientras el conflicto terminaba, sus ambiciones crecían. Especializándose en comunicaciones, el atrevido joven Lord ascendió en los rangos, obteniendo finalmente su primer mando de un crucero naval en 1934. Por supuesto, esto no se debió tanto a su habilidad como a sus conexiones. Poco después del final de la Primera Guerra Mundial, Lord Mountbatten acompañó al futuro rey Eduardo en una gira real por Australia y en giras posteriores a Japón e India. Durante estos viajes, los dos formaron una estrecha relación. También tenía una relación cercana con otra figura titánica eventual, el actual rey de Gran Bretaña, Carlos III. Carlos era sobrino nieto de Mountbatten, y el Lord tuvo una profunda influencia sobre el joven miembro real. Carlos lo llamaba cariñosamente su abuelo honorario, y Mountbatten lo animaba a disfrutar la vida de soltero, algo de lo que él mismo tenía dificultades para desprenderse. Mountbatten se casó con la heredera y socialité Edwina Ashley el 18 de julio de 1922. Poco después de su boda, la pareja emprendió una luna de miel por Europa y Norteamérica. Mientras estaban en California al final del viaje, los recién casados conocieron a Charlie Chaplin y aparecieron en una de sus películas mudas, Nissan Friendly, que finalmente nunca se estrenó en cines. Pero las cosas no se mantendrían agradables y amistosas para la pareja por mucho tiempo. Mountbatten admitió más tarde que él y su esposa pasaron toda su vida matrimonial metiéndose en las camas de otras personas. En 1921, los conflictos laborales aumentaban en Gran Bretaña debido a protestas y huelgas por malas condiciones de trabajo. Mountbatten, liderando un pelotón de fogoneros, debía sofocar las huelgas y restablecer el orden. El pelotón era tan torpe como su líder, y muchos no tenían experiencia alguna con un rifle. Pero como de costumbre, la falta de habilidad de Mountbatten no parecía obstaculizarlo. Con su enfoque en comunicaciones navales, desarrolló un creciente interés en el desarrollo tecnológico y una fascinación por los aparatos. En 1924 ingresó a la Escuela de Señales de Portsmouth y estudió brevemente electrónica en el Royal Naval College en Greenwich. Su conocimiento y ascenso en los rangos navales lo posicionaron bien para el siguiente conflicto sísmico. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939, Mountbatten tomó el mando del HMS Kelly, un buque conocido por sus peligrosas hazañas. El Lord vio considerable acción durante el conflicto, particularmente en Noruega, el Canal de la Mancha y el Mediterráneo, pero la acción no fue necesariamente heroica. El barco de Mountbatten se volvió infame por los torpes errores de su comandante, y muchos quedaron poco impresionados con su liderazgo. En una ocasión,
El bufonesco Lord navegó el Kelly directamente hacia un campo de minas antes de estrellarlo contra otro barco británico. Su torpe mando le valió a Mountbatten el apodo de el maestro del desastre. Claramente estaba en su puesto por su posición social, y aún así logró limpiar su reputación gracias a sus conexiones. Durante la batalla de Creta, el Kelly fue finalmente hundido por bombarderos alemanes en picada. Durante un periodo de relativa inactividad en 1941, Mountbatten viajó a Pearl Harbor para una visita 3 meses antes del bombardeo japonés. Para su crédito, expresó conmoción por la falta de preparación en la base y predijo que Japón lanzaría un ataque sorpresa. Esto le ganó el respeto de los más altos mandos del Reino Unido. En 1942, Mountbatten fue encargado de planear un ataque conocido como el desembarco de Dieppe. En verdadera moda de maestro del desastre, la operación fue un enorme fracaso con casi un 60% de bajas. Pero como de costumbre, siguió ascendiendo pese a todo. En agosto de 1943, el propio Winston Churchill promovió a Lord a un cargo extremadamente importante. Alcanzando el rango de almirante en funciones, Mountbatten recibió el puesto de comandante supremo aliado en el sudeste asiático. Por suerte, había personas responsables allí para contenerlo. Continuó planificando de forma imprudente en el sudeste asiático, pero enfrentó resistencia en todos los niveles de mando, presentando varias ideas imprácticas para asaltos anfibios mal aconsejados. La mayoría de sus propuestas fueron descartadas por personal de planificación mucho más experimentado. Pero Mountbatten encontró otras formas de avergonzarse. Asistió a la Conferencia de Potsdam de 1945, un evento al que también asistió el líder soviético Joseph Stalin. Buscando una invitación oficial a la Unión Soviética, Mountbatten intentó impresionar a Stalin informándole de sus conexiones con la familia imperial rusa, los mismos gobernantes que Stalin había ayudado a derrocar. De forma desconcertante, Mountbatten recibió honores muy altos por su servicio tras la guerra. Además de varios premios y condecoraciones navales, obtuvo los títulos de vizconde y posteriormente conde por sus contribuciones al imperio. Sin embargo, estos títulos eran puramente simbólicos, y en realidad las autoridades querían mantenerlo alejado. El 20 de febrero de 1947, Mountbatten fue nombrado virrey de la India. Aunque supuestamente obtuvo el cargo por su experiencia en la región, algunos han especulado que el gobierno británico quería evitar que interfiriera en asuntos internos. Independientemente de las razones de su nombramiento, Mountbatten enfrentaba una tarea monumental: supervisar la transición de la India hacia un país independiente, libre del dominio británico. Con una fecha límite solicitada del 30 de junio de 1948, Mountbatten recibió instrucciones muy específicas. Reflejando las nuevas ambiciones coloniales más sutiles del Reino Unido en el siglo XX, los altos mandos le ordenaron hacer todo lo posible por evitar la partición y preservar una India unida. Pero también se le dio flexibilidad para adaptarse a la situación y hacer que Gran Bretaña quedara lo mejor posible ante el mundo. Mountbatten aterrizó en India el 22 de marzo de 1947. Inmediatamente tras su llegada, estallaron disturbios en Delhi, Bombay y Rawalpindi en respuesta a lo que muchos veían como injerencias inapropiadas de la élite británica en los asuntos indios. Al percibir la volatilidad de la situación, el imperioso Lord estaba ansioso por terminar rápido. Los asesores de Mountbatten favorecían una transferencia gradual de independencia, pero él pensaba distinto. Al evaluar la situación en el terreno, creyó que una transferencia gradual resultaría en una guerra civil y decidió que lo mejor era un proceso rápido y ordenado. Las repercusiones globales de su decisión resuenan hasta el día de hoy. Mediando entre líderes hindúes y musulmanes, Mountbatten finalmente concluyó que la mejor opción era dividir el país en 2 naciones independientes, India y Pakistán. Muchos líderes y ciudadanos de la región expresaron su oposición a esto, pero el Lord siguió adelante, y la partición se concretó oficialmente el 15 de agosto de 1947. Mountbatten, entusiasmado por la idea del poder estatal, intentó involucrarse en la formación de estas 2 nuevas naciones de varias maneras. Entre los muchos opositores de la partición impulsada por Mountbatten, quizás el más notable fue Mahatma Gandhi. Gandhi insistía en que India debía permanecer unida y se reunió con Mountbatten para tratar de convencerlo. El líder indio incluso propuso invitar al líder musulmán y futuro fundador de Pakistán, Muhammad Ali Jinnah, a formar un gobierno central. Pero Mountbatten ni siquiera transmitió esta oferta a Jinnah. El pomposo Lord parecía demasiado cegado por su propia importancia. Mountbatten recordó después sus sentimientos en la noche de la partición.
Dijo que se encontraba solo en su estudio en la mansión del virrey y que durante unos minutos se sintió el hombre más poderoso del mundo. Tras la partición, hubo migraciones masivas cuando los musulmanes huyeron de la India y los hindúes salieron de Pakistán. Debido a la prisa con la que Mountbatten aceleró el proceso, hubo mucha interrupción y pérdida de vidas. Su torpeza una vez más trajo miseria para todos excepto para él, y su éxito inmerecido continuó. Algunos nacionalistas indios quedaron satisfechos con la decisión de Mountbatten, y el 15 de agosto de 1947, a petición del nuevo primer ministro indio, Mountbatten se convirtió en el primer gobernador general de la India independiente, añadiendo otro título más a su larga lista. Supervisando la integración política del nuevo estado, logró convencer a muchos estados principescos periféricos para unirse al gobierno centralizado indio, ganando algunos admiradores y muchos críticos. Con su mandato como gobernador general acercándose al final, Mountbatten comenzó a recibir una recepción cada vez más positiva por parte de los líderes indios posteriores a la independencia. Recibió cálidas bienvenidas en viajes posteriores a la India a lo largo de su vida. Lo mismo no podía decirse de Pakistán, donde Mountbatten ha sido en gran medida despreciado debido a su actitud percibida como hostil hacia el país. Mountbatten regresó al Reino Unido tras concluir su labor en India y reanudó su carrera naval. Continuó recibiendo ascensos durante la década de 1950. Desempeñándose finalmente como primer Lord del Mar y jefe del Estado Mayor Naval de 1955 a 1959, cargo que había ocupado su padre 40 años antes. La esposa de Mountbatten, Edwina, murió en 1960 a los 58 años. Su viudo no tardó en volver a la vida social. El Lord se volvió notorio por sus numerosas relaciones con mujeres mucho más jóvenes después de la muerte de su esposa, incluida una larga aventura con la actriz Shirley MacLaine. Estas relaciones no eran exactamente clandestinas, pero algunos de los otros romances de Mountbatten sí lo fueron, y por una razón escandalosa. A lo largo de su vida, e incluso después, circularon rumores sobre las preferencias de Mountbatten en el dormitorio. Algunas fuentes afirmaban que tenía una perversión por los jóvenes y presentaron acusaciones creíbles de que dirigía una red de tráfico de menores en Irlanda. En 2019, archivos desclasificados del FBI mostraron que la agencia no solo había seguido sus actividades extramaritales, sino que también describía a Mountbatten y a su esposa como personas de moral extremadamente baja y tenía conocimiento de su interés ilícito en jóvenes. Mountbatten decidió retirarse en la década de 1970. En su vejez adquirió una casa de verano en el noroeste de Irlanda, donde pasaba gran parte del tiempo pescando en su bote. Ubicada no muy lejos de la frontera con Irlanda del Norte, el área lo convertía en un blanco fácil. La noche del 26 de agosto de 1979, Thomas Mount, miembro del IRA, se infiltró en el bote de Mountbatten y colocó una bomba controlada por radio. A la mañana siguiente, Mountbatten y un grupo de familiares salieron de pesca. Pero a solo unos cientos de metros de la orilla, la bomba detonó, matando a Mountbatten, a su nieto de 14 años y a un tripulante local de 15. La escusa condesa Lady Doreen Brabourne, de 83 años y también a bordo, murió a causa de sus heridas al día siguiente. Gracias por ver History Expose. Si te encanta descubrir las mejores historias del pasado, dale like y suscríbete para seguir explorando con nosotros. No olvides visitar nuestra página principal, Factate, para más datos increíbles sobre todo tipo de temas.